El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Palabra de Dios para tu vida. Un programa del ministerio transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana. Programa que ha sido diseñado como un espacio de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Le damos entonces la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. En la carta que escribe el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, más exactamente, capítulo 1, a partir del verso 3, quedamos en nuestro programa anterior hablando acerca de aquella necesidad de comprender que Dios ha hecho todo lo que Él prometió que iba a hacer, no le ha faltado absolutamente nada con respecto a lo que nosotros somos hoy como hijos suyos. Recuerde que ese ha sido la línea de nuestro estudio desde que comenzamos esta temática. A Dios no le hizo falta nada, absolutamente nada, con respecto a nuestra condición y posición de hijos suyos. Es decir, si lo que Él prometió ya se cumplió, nosotros estamos completos en Él. Y entonces veíamos cómo el apóstol Pedro menciona aquí en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 3, y voy a permitirme leer lo siguiente. En el verso 5, poniendo también toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. La semana pasada quedamos en añadid a vuestra fe virtud. Un pequeño repaso de lo que fue esa primera parte. Dijimos nosotros, todo lo que corresponde a lo que nosotros somos como hijos de Dios está allí, está completo. Ahora a nosotros se nos pide que haya una actitud frente a algo que Dios está diciendo que hagamos allí. Por ejemplo, entonces dice, en esta versión dice, poniendo toda diligencia. Recuerden que estamos leyendo alternativamente Reina Valera 60 y traducción al lenguaje actual. En Reina Valera dice, poniendo toda diligencia, es decir, no solamente estamos claros en que nos corresponde a nosotros, estamos claros es que no es algo optativo, no es algo para cuando me quede tiempo, no es algo bueno como una sugerencia o como aquello a ver si de pronto en algún momento le queda un espaciecito y lo logra hacer. No, poniendo toda diligencia. Y entonces, dice traducción al lenguaje actual, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios y esforzarse por hacer el bien. En esta traducción quedamos allí, en esta traducción dijimos, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y dijimos virtud es excelencia moral. Es decir, todas aquellas acciones que evidencian nuestra excelencia moral. Pero si nosotros vamos al concepto de moral o aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra moral y ética y los referimos con respecto a este sistema, con respecto al mundo, pues nos vamos a dar cuenta que, y eso es lo que prima hoy en día, que esos aspectos de ética y de moral son relativos. Es decir, lo que puede ser moralmente aceptable para mí puede no serlo tan aceptable para otra persona y lo que es aceptable para él, moral o éticamente hablando, para mí puede que no lo sea. ¿A qué arreglo ha llegado al hombre? ¿Cuál es la posición que el sistema le ha brindado al hombre? Pues cada uno haga como
su conciencia le indique, haga como le parezca mejor y respetémonos todos nuestras opiniones, y eso ha dado cabida pues a una serie de filosofías, a una serie de tesis y de pensamientos, de corrientes de pensamiento que definitivamente nos alejan cada día más de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo logramos nosotros? Y bueno, en el programa anterior colocamos un ejemplo muy sencillo, pero quiero referenciar hoy algo más. ¿Cómo colocamos nosotros entonces o cómo hacemos colocando toda nuestra diligencia, o como dice aquí, poniendo todo nuestro empeño a que a esta fe que se nos ha dado, la que ha sido depositada en nuestros corazones por medio de la palabra del Señor, le podamos añadir virtud, es decir, excelencia moral? Primero, entendiendo que la moral proviene de Dios y está descrita a través de su palabra. Y el básico el fundamento de nuestra moralidad está precisamente en la palabra y lo encontramos con toda claridad en el libro de Éxodo capítulo 20. Bueno, y sabemos nosotros que es toda la palabra a lo largo y ancho de ella, pero por poner solamente un ejemplo, nos vamos a este pasaje, Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante, e encontraremos los cimientos, encontraremos las bases de nuestra moral para que entonces podamos nosotros tener todo el panorama claro de cómo añadimos virtud a nuestra fe. Y está precisamente en los mandamientos de la ley de Dios. Mire qué tan sencillo, en los mandamientos de la ley de Dios. Habíamos colocado un ejemplo la semana anterior y era acerca de nuestra vida sexual, de nuestras relaciones sexuales, cómo el mundo define un aspecto para ello y cómo la palabra entonces nos da parámetro frente, o precisamente moral, frente a lo que es nuestras relaciones sexuales. Colocamos solamente ese ejemplo. Si nosotros venimos acá y mi invitación es a que usted revise este capítulo 20 del libro de Éxodo en sus primeros 17 versículos, encontrará lo que acabo de mencionar, todo el fundamento de nuestra moralidad. Por ejemplo, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Note, allí ya hay un parámetro. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las cosas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Parámetro allí, parámetro de moralidad. Si seguimos leyendo, encontraremos, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, en el verso 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bases de nuestra moral. Es decir, si nosotros queremos colocar y debemos colocar, no es algo optativo, no es un consejo, una iniciativa para cuando nos quede tiempo. Si nosotros que debemos añadir, haciéndolo, dice acá, con toda diligencia, añadir a nuestra fe virtud, aquí está la palabra del Señor. Allí vamos a encontrar entonces lo que nos va a permitir. Son como esos bloquecitos con los que vamos construyendo. Acuérdense que estamos hablando de crecimiento espiritual. Acuérdense que estamos diciendo que los hijos de Dios son los que, en nuestro tercer punto, dijimos, están siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso nos lleva a que cada día nuestra vida esté creciendo espiritualmente. Y si estamos leyendo aquí en la carta que el apóstol Pedro escribe y dice que pongamos toda diligencia para que a la fe que ha sido puesta en nuestros corazones, como lo vimos que lo escribe el apóstol Pablo en la carta que se escribe a los Efesios, podamos añadir a esa fe virtud, el parámetro, el insumo para poder añadir virtud a mi vida, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, habiendo huido de la concupiscencia, inclusive de mi propio corazón, habiendo huido,
habiendo cerrado mis ojos y mis oídos a todas esas tesis y a todos esos argumentos que el mundo me plantea, vengo a la palabra del Señor guiado por su Espíritu Santo, tendré todo lo que necesito para añadir a mi fe virtud. Virtud, excelencia moral. Entonces, todo está dado. Todo está dado. Necesitamos colocar ¿qué cosa? Toda diligencia. O como lo dice en traducción al lenguaje actual, todo nuestro empeño. Todo nuestro empeño. ¿Qué significará toda diligencia, todo nuestro empeño? Eso requerirá tiempo, nuestro tiempo, decimos nuestro tiempo, requerirá de abandonar ciertas cosas para dedicarnos a otras, y de eso en algún momento también lo hablamos y lo menciona, por colocar solamente un ejemplo, el libro de los Salmos en su capítulo número 1, cuando dice, recuerden ustedes, Salmo 1:1, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dijimos en alguna oportunidad, y vale la pena mencionarlo nuevamente hoy, hay necesidad de dejar de hacer aquello para poder hacer esto. No podemos hacer las dos cosas. Es decir, es necesario que no andar en consejo de malos ni en camino de pecadores, bueno, citando lo que aquí literalmente dice, y si se deja aquello, entonces tendremos todo lo necesario para deleitarnos en la ley de Jehová y meditar en ella de día y de noche. Por poner un sencillo ejemplo. Si dejamos aquello y asumimos esto, entonces seremos lo que la palabra dice, el verso 3. Entonces yo siempre he dicho, dejando de hacer lo del verso 1, haciéndolo del verso 2, seremos lo que dice el verso 3. Serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué sencillo, ¿verdad? Noten ustedes entonces la manera tan elemental, por decirlo de alguna manera, no me lo vaya a malinterpretar, de cómo nosotros añadimos virtud a nuestra fe. ¿Cómo añadimos virtud a nuestra fe? Bien, pero lo que el apóstol Pedro está diciendo, guiado por el Espíritu Santo, no se queda allí. Vuelvo aquí al capítulo 1, verso 5 de su segunda carta, donde dice: poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a esa virtud, conocimiento. Ah, qué interesante. No nos dedicamos solamente a eso. En la medida que vamos añadiendo virtud, se va añadiendo conocimiento. Espero que me esté siguiendo con cuidado allí. Entonces, note que, listo, Dios puso en nosotros, lo vimos en Efesios 2, perdón. Dios puso en nosotros fe, una medida de fe que no es nuestra, es don de Dios, dice el apóstol Pablo. Bien. De ahí en adelante, nosotros colocando toda diligencia, podemos añadir a esa fe virtud, excelencia moral. Y para eso tenemos nuevamente la Escritura, la palabra, y como fundamento los mandamientos. ¿Recuerdan que a Jesús le preguntaron: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios, ¿se acuerdan? Y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los mandamientos. Es decir, cuando yo pongo toda diligencia en seguirle sumando a algo que Dios puso como fundamento, que fue nuestra fe, no podremos estar edificando con un material diferente. Y el apóstol Pablo lo menciona, recordarán ustedes los versículos. No podremos nosotros, si la fe que fue depositada en mi corazón, que no es mía, sino es un regalo de Dios, por medio de la cual hoy he entendido que soy lo que soy en Él, no podré añadir nada que sume como crecimiento sobre esa fe algo diferente a lo que proviene de Dios. Por eso cuando añadimos virtud, estamos añadiendo virtud a través de la palabra de Dios.
no los lineamientos y los planteamientos que pueda brindarme una sociedad o un sistema. No, venimos a la palabra. Y allí encontramos nosotros, y como base principal de ese lineamiento moral y ético para nuestras vidas que añade virtud a nuestra fe, está aquí la palabra de Dios. Pero en la medida que se va añadiendo virtud, se va añadiendo conocimiento. Conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Noten ustedes que podemos leer en el capítulo 4 de la carta que se escribe a los Efesios. Vamos a revisar un par de versículos y no serían suficientes para mencionar todo, pero que nos ilustran claramente a qué hace referencia ese conocimiento. Ese conocimiento, a diferencia del conocimiento que obtenemos nosotros y que va depositado en nuestra alma, es el conocimiento de la praxis, de ese conocimiento de nuestra dinámica de vida, ese conocimiento que viene el producto de estudiar cierta área del conocimiento humano, que va depositándose en nuestra alma y que de ninguna manera riñe con nuestra fe. Es una clase de conocimiento, pero no es el conocimiento que se nos está diciendo que se añade, poniendo toda diligencia, a la virtud sobre la fe que nos ha sido dada. Por el contrario, Efesios capítulo, dijimos, 4, verso 13, dice lo siguiente. Si usted lee los versículos anteriores, se dará cuenta que dice, bueno, en el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay una cantidad de elementos preciosos en este par de versículos. Dios mismo ha establecido a quienes traen a través de la palabra del Señor perfección a cada uno de nosotros de manera individual, a los santos, y esa perfección es precisamente producto de nuestro crecimiento espiritual, pero a la vez al cuerpo de Cristo, porque recuerde que usted y yo pertenecemos y participamos de un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. No de una congregación solamente, dijimos de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, lo que la palabra de Dios llama la iglesia. Bien, pero esa edificación que trae el cuerpo de Cristo, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, porque hay una sola fe, hay un solo espíritu, a la unidad de la fe y del conocimiento. Acuérdense que estamos hablando a nuestra fe, a esa fe que Dios ha depositado en nosotros, le vamos a añadir, nosotros colocando toda diligencia, le añadimos virtud. Y dijimos a través de la palabra y el fundamento de eso son precisamente los mandamientos de la ley de Dios. Bien, ahora, dijimos, a la virtud se le añade conocimiento. Estamos indagando cuál conocimiento. Dijimos, no es el conocimiento humano, no es el conocimiento de alguna área particular del conocimiento humano. Es el conocimiento precisamente de Dios que viene de Él y que es ministrado a nuestras vidas a través de su palabra, guiados por su Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Note, ¿a cuál conocimiento? Al conocimiento del Hijo de Dios. No es cuántas historias conocemos acerca de Jesús. No es cómo deletreamos claramente cada uno de sus milagros y de sus... No, el conocimiento de Él en nuestras vidas, y no es el conocimiento, a diferencia del conocimiento humano o del conocimiento académico, que viene por obtener una cierta información y dependiendo si es un conocimiento que requiere alguna práctica, pues poner ese conocimiento en práctica para asegurar ese aprendizaje, esa adhesión de ese conocimiento a nuestra vida. A diferencia de eso, el conocimiento del cual habla aquí la palabra del Señor hace referencia precisamente al conocimiento, dice aquí claramente, del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese conocimiento es el que se va añadiendo.
¿Y por qué es ese conocimiento? Y tengan en cuenta que no se añade a nuestra alma, se está añadiendo a nuestro espíritu. Recuerde que estamos hablando de crecimiento espiritual. Bien, ¿por qué ese conocimiento? Porque es el conocimiento que proviene, noten ustedes, fue puesta una medida de fe en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿De dónde provino ello? De Dios. Dice Pablo claramente, porque es regalo de Dios, es un don de Dios. Ok, sobre esa base estamos nosotros colocando, con toda diligencia, colocando virtud. Y ya dijimos, a través de la palabra. Pero en la medida que nosotros vamos a la palabra y que la virtud va siendo añadida, el conocimiento del Hijo de Dios que está precisamente en la palabra de Dios también va siendo añadido. Espero que me lo esté comprendiendo. Note que todo se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. Obviamente en la tarea que tiene el Espíritu Santo de guiarnos, de llevarnos a toda la verdad, de enseñarnos todas las cosas, de recordarnos todas sus palabras. Eso lo vimos programas anteriores. Entonces, esa virtud que está siendo añadida y que tiene como base la palabra, va trayendo a nosotros cada día un mayor conocimiento de Jesucristo, del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo mismo. Porque a lo largo y ancho del relato bíblico está la persona de nuestro Señor Jesucristo. En tipo, sombra y figura en el Antiguo Testamento. En los evangelios está Él acá entre nosotros, pero en todo lo que tiene que ver con libro de los Hechos, cartas paulinas, cartas generales, entendemos nosotros está el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, el que ha sido impartido en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, entonces, el conocimiento que se está añadiendo a esa virtud es precisamente el conocimiento del Hijo de Dios. Ahí mismo en Efesios, pero ahora en el capítulo 3, encontramos nosotros a partir del verso 14, bueno, también la idea es que usted pueda leer esos versículos para poder tener el contexto completo. Dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, en el hombre interior, no acá en nuestra mente, no es que usted se aprenda la Biblia de Génesis, Apocalipsis y todo, no, es el conocimiento que viene al hombre interior. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Note que es un conocimiento que se comprende, no es algo que memorizo y que no entiendo de dónde salió, es algo que se deposita en mi espíritu y que estando en mi espíritu logro digerirlo, logro entenderlo. Para que seamos capaces de comprender, ¿qué cosa? Y dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es el conocimiento de Él el que se va añadiendo a la par con la virtud. Es el conocimiento de Él y de su amor. Y recuerde que Él es amor, es decir, no estamos tratando de conocer una cualidad de Cristo que es amoroso. No, Él es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Es decir, que si estamos permitiéndonos a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro hombre interior, a través de la palabra de Dios, de comprender, dice acá, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, es decir, de conocerlo a Él, porque Él es amor. Dice que excede a todo conocimiento, es decir, no hay un conocimiento superior a conocer el amor de Cristo. O en otras palabras, el de conocer a Cristo mismo. No hay un conocimiento,
No hay un conocimiento desde el punto de vista teológico, hermenéutico. No hay una doctrina bíblica que me encierre completamente esto que la palabra nos transfiere y que es guiado por su Espíritu Santo a nuestros corazones. No lo hay, porque esto no es un conocimiento que se asimile, que se discierna a través de nuestros sentidos naturales. Eso no queda depositado en mi alma, eso no es algo que memorizo. Es algo que queda depositado en mi corazón y que me permite, ojo a la diferencia, y que me permite vivir cada día la vida en el Espíritu que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. De esa manera entonces podremos nosotros desarrollar nuestra vida espiritual a la manera que Dios dijo que se debería desarrollar y no a la manera como yo de pronto en algún ¿cómo llamaríamos? En algún momento de poco discernimiento pudiera yo querer llevar mi vida espiritual. Hay una sola forma de hacer las cosas y es a la manera de Dios. Noten ustedes entonces, volviendo a la carta que escribe el apóstol Pedro, que ahora no estamos añadiendo solamente virtud, sino que estamos añadiendo conocimiento. Qué interesante, y eso nos va a quedar para nuestro próximo programa, el tiempo se agota. Notarán ustedes que en esa primera parte, o en esa última parte, perdón, del versículo 5 de la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo número 1, donde dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahora lo que sigue es que a ese conocimiento se le añade dominio propio. Y a ese dominio propio se le añade paciencia, y a esa paciencia piedad, a esa piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. El escenario va cambiando. El sentido es el mismo, pero el escenario va cambiando. ¿Dónde encontramos nosotros esto que acabamos de leer? Inicialmente leímos, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Listo, ya sabemos dónde. Solamente para que se vaya preparando para el próximo programa. Pero a ese conocimiento, que obviamente hay una medida de virtud, hay una medida de conocimiento que cada día va creciendo aún más, se nos va añadiendo otras cosas. ¿Qué dijimos? Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Dónde encontramos eso? Ahí le queda de tarea. ¿Dónde encontramos eso? Mire lo importante, lo interesante, lo satisfactorio que es para cada uno de nosotros poder ir a la Escritura, permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo y de esa manera traer crecimiento a nuestra vida espiritual. Ahí le queda la tareita. ¿Dónde encontramos eso? Y es lo que, si se nos permite, vamos a ver en nuestro próximo programa. Bien, así hemos llegado al final de esta emisión. Recuerde, este es su programa Palabra de Dios para tu vida. Un programa creado como un espacio de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Del Ministerio Transmitiendo Su Presencia en las Naciones, Iglesia Cristiana. Ha sido un tiempo, ha sido un espacio de mucha bendición para cada uno de nosotros y por eso nuestra más cordial invitación para que el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche esté nuevamente aquí atento a una nueva emisión de su programa. También que pueda usted suscribirse al canal del Ministerio Transmitiendo Su Presencia en las Naciones y compartir estos enlaces que va a permitir el que otras personas y que esta palabra se siga extendiendo a muchos más corazones. Recuerde que misionalmente es transmitiendo su presencia a las naciones, dando cumplimiento a esa tarea que tenemos todos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos, gracia y paz en sus corazones. Bendiciones para todos.